recientemente ha sido nombrada una de las 100 mujeres más influentes en el mundo del deporte. Es la decisión más difícil y más positiva de mi vida. Somos el resultado de todo lo que hemos hecho, los aprendizajes que nos han hecho llegar a lo que estamos haciendo ahora. Pero, saber decir que no a algo que no sabes que no te está sumando. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mio Bio Podcast, un lugar de confianza donde hablamos de todo lo que rodea el mundo del deporte y a través de la historia inspiradoras de nuestras invitadas haremos visible lo invisible. Yo soy Manuela Gornati y hoy tengo el placer de estar aquí con Beatriz Crespo, una mujer extraordinaria que solamente si pudiéramos reproducir por lo menos la mitad de la fantástica conversación que hemos tenido hoy al mediodía, para mí sería fantástico. Beatriz es una amante del deporte, de todo lo que es el movimiento, pero además es licenciada en el deporte, doctora en alto rendimiento deportivo y un segundo doctorado en medicina. O sea que, pedazo de mujer. Además, recientemente ha sido nombrada una de las 100 mujeres más influentes en el mundo del deporte. ¿Correcto? Correcto. Beatriz, queremos saber cómo has llegado hasta aquí, conocer tu historia y cómo el deporte ha marcado un poco tu vida y tu trayectoria. Vale. Pues bueno, el cómo llego aquí empieza hace muchísimos años, ¿no? Digamos que siempre he sentido gusto por el movimiento, ¿no? Hablamos muchas veces de deporte en general, pero hay muchas cosas en torno al deporte. Yo desde bien pequeña pues tenía facilidad para ver a la gente moverse. Y no solamente el cómo se movía, sino si alguien se movía de una manera más diferente o no, ver diferencias, ¿no? Y siempre me ha encantado hacer deporte. Tuve la suerte de que también en casa pues, mi padre confiaba mucho en el que el deporte nos podía desarrollar. Somos 3 hermanas, ¿no? Y nos apuntaba a todas a deporte, pero bueno, me apuntó a natación, estuve mucho tiempo nadando. Eso requería pues mucha concentración porque era muy pequeñita y además entrenábamos a las 10 de la noche, de 10 a 12, o sea que era un poco rollo, pero yo siempre he sido de deportes de equipo. Y siempre veía pues, pasar a las chicas de balonmano, en este caso, soy de Ciudad Real, entonces allí el balonmano de Ciudad Real para cuando yo hacía deporte era una cosa que empezó a crecer mucho. Los niños y las niñas en vez de jugar en la calle a fútbol jugaban a balonmano, que era una cosa que llamaba la atención con la pelota, y me hice portera de balonmano. Y ahí descubrí pues, una profesión, hasta la parte de deporte profesional, donde lo dejé por estudiar y por seguir creciendo, maravillosa, apasionante. Fantástico, entonces llega un momento que elige o seguir jugando o dedicarme a estudiar y puedes seguir desarrollando tu pasión en el deporte con el estudio. ¿Cómo ha evolucionado? Sí, a ver, yo descubro entrenando que no solamente puedo disfrutar del deporte siendo deportista, que es un poco como se entra muchas veces de forma natural al deporte, sobre todo al deporte reglamentario, pero entre medias, ir alcanzando diferentes facetas, pues me interesó mucho por el rendimiento, ¿no? El cómo puedo llegar a parar más balones, a llevarme más pelotazos, ¿no? Las diferencias entre los cuerpos me llamaban mucho la atención, las diferentes posiciones de juego, pues no es lo mismo la que juega de pivote que las que juegan de extremos, que no sé, y aparte que tú estás sola en la portería en balonmano, a 9 metros tienes al resto, entonces te da tiempo a visualizar absolutamente todo. Y me empecé a interesar por esos factores de rendimiento. Entonces yo probaba en casa pues, entrenar de una manera, entrenar de otra, en los propios entrenamientos. También piensa que es en otra época deporte femenino, porque ahora por suerte va evolucionando, pero allí te tenías que hacer tú tus propios entrenamientos, tus propias modificaciones, y así empecé a descubrir la carrera de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Entonces tenía clarísimo que quería estudiar. Además me flasheaba decir, ¿de verdad puedo estudiar una carrera universitaria que sea de deporte? Y así empieza mi historia o mi segunda rama, que ya no es como deportista, sino como preparación para ser profesional, preparadora física o investigadora, ¿no? Y bueno, de hecho, ¿qué has hecho después de los estudios? El doctorado, claro, yo hice toda la parte de ciencia de la actividad física y del deporte, pero siempre me ha gustado moverme. Yo soy curiosa por naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Que a mi padre le faltan dedos en una mano, pero le faltan desde chiquitito, con un accidente de tráfico y tal. Entonces, yo creo que de forma intrínseca he vivido pegada al mundo de la discapacidad, de la diversidad funcional, pero no he sido consciente porque yo nunca he pasado ninguna adaptación especial en mi casa, pero sí que
desarrollé un sentido especial pues, para todo lo que es el trabajo con población con patologías. No solamente discapacidad, sino todo tipo de patologías. Es decir, me apasiona que el cuerpo no se mueva de forma, digamos, normativa o habitual y cómo puedo, a través del movimiento, generar en las personas independencia. Pues, por ejemplo, eso, terminé la carrera y empecé a trabajar con una beca en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Yo estudié en Toledo y el hospital estaba al lado. Tuve la suerte de que mi jefe por aquel entonces, Ángel Gil, pues compró un analizador de gases y pensaba que la única profesión que podía usar ese analizador de gases, porque él era apasionado del baloncesto y el baloncesto en silla de ruedas, era un licenciado en Ciencia de la Actividad Física del Deporte. Entonces, así es como entro en un hospital de referencia en lesión medular a trabajar en una unidad biomecánica y entro para analizar gases en deportistas cuando no había una línea de deporte adaptado en el hospital. La fuimos creando poco a poco, haciendo análisis de marcha a la gente que preserva la marcha, creando esos esqueletos, videojuegos de terapia ocupacional, de telerehabilitación, es decir, algo para lo que yo no había estudiado en la carrera, pero ni por asomo. O sea, muy pionera. Sí, Total. en ese caso sí, pero bueno, curiosa. Entonces empiezo a desarrollar el primer doctorado en alto rendimiento deportivo, investigando en fatiga. Y si los deportistas con lesión medular tenían alguna diferencia en el rendimiento deportivo, en el alto rendimiento deportivo, con los deportistas que no tienen una lesión medular. Ese fue mi primer doctorado, para el cual pues, viajé por todo el mundo pues, viendo diferentes laboratorios y tal. Y el segundo doctorado lo hice en medicina porque a mí lo que me apasiona es el mundo también de la salud, ¿no? Ese impacto que tiene el deporte en el estilo de vida de las personas. Y el segundo lo hice también de fatiga, pero asociado a la calidad de movimiento. ¿Por qué fatiga? Porque en la lesión medular y en las patologías se suele dar mucho la parte de fatiga crónica. Y de toda esa investigación, ¿qué es lo que más te ha marcado, ¿no? ¿Qué es lo que has detectado que te ha pues mira, impactado? Lo cuento mañana en el TEDx de Valencia, pero os lo cuento en primicia. Saldrá después, así que lo puedes contar. Pero fíjate, a pesar de todo lo innovador que es trabajar en esos esqueletos, ahora ya como que está mucho más esa parte de data, inteligencia artificial hace muchos años, lo que más me llamó la atención era la capacidad que tenían las personas de con pequeños gestos reaprender gestos del día a día. Es decir, volver a lavarse los dientes, a comer, a desplazarse ahora desde una silla de ruedas y que toda la suma de esas pequeñas acciones, esos pequeños gestos, provocaran ese cambio de mentalidad tan potente que bueno, pues seguían siendo ellos mismos, pero con una vida totalmente diferente a la que habían tenido antes de una lesión de médula. Y si te puedo decir que me llevé algo del hospital, el día que yo decidí dejar mi puesto en el hospital, era eso precisamente, se me ponen los pelos de punta, era la capacidad de vivir una vida diferente, reaprendiendo cosas del día a día que siempre habías hecho de una forma diferente. Y eso es lo que me ha llevado a mi siguiente faceta. Que es la de hoy en día, ¿no? Bueno, la siguiente es la de docente universitaria. Vale, okay. Me voy tengo una segunda vida. ¿Sí? Siempre he dicho que tengo la suerte de haber vivido varias vidas en la misma vida, ¿no? Vale, vamos a la segunda, Vamos, para llegar a la estamos, bueno, en la ella. parte deportiva, como deportista, ¿Sí? como portera de balonmano. Profesional. Sí, llego a la parte profesional, primera división, que, bueno, te lo contaba antes, que Sí. nuestra primera división era dormir en el centro del autobús para llegar a Málaga, donde tuvieras que ir en primera división a jugar. Te bajabas, jugabas y te volvías a subir al autobús y en el mejor de los casos tenías algún hueco en el pasillito para estirarte. Madre mía. Entonces, ese ha cambiado un poco. Mucho, por suerte. De hecho, el ranking este del top 100 mujeres influyentes en deporte, ahora se da la tercera edición, pero ojo, yo creo que ejemplifica un poco lo que está creciendo el deporte femenino, profesionalizándose al mismo nivel que el masculino, ¿no? La segunda faceta profesional en este sentido es docente universitaria. Yo de forma natural me gusta dar clase, disfruto mucho y empiezo a dar clase en la Universidad en Madrid, en la Alfonso X el Sabio, que ahora por cierto lo lleva todo Rafa Nadal. Y luego empiezo con una plaza de contratado doctor en Castilla-La Mancha, vuelvo otra vez a Toledo, a mis orígenes, y allí he estado otros 7 años enseñando entrenamiento, a entrenar a la gente. En la clase de asignatura de acondicionamiento físico, pues todo lo que yo enseñaba a los alumnos era cómo entrenar, cómo combinar, pues yo siempre digo, vosotros como chef, tú en este caso, pues tienes una paleta de sabores, de especias, de incluso colores, con las que combinas y creas pues la cocina que creáis tan puntera en mi bio. Pues en el entrenamiento pasa un poco lo mismo.
eres como Mozart o como tú en este caso como Cher, en la que tienes una paleta que tienes muchísimas cosas que combinar de movimiento. Además, fíjate, yo vengo del alto rendimiento deportivo paralímpico. Entonces, para llevar al alto rendimiento a un paratriatleta o para llevar a una persona, independientemente de que le falte una pierna, de que no tenga movilidad a este nivel, tú lo que tienes es que reinventar las formas, adaptarlas lo máximo posible para que esa persona dé su máximo por ciento. Estamos hablando del 100%. No es tanto salud o es, por supuesto, siendo saludable, pero fíjate si es importante combinar bien toda la dosis de entrenamiento, ser creativa, ser original en los ejercicios, que si yo entreno con una persona que depende de sus brazos para sus actividades de la vida diaria, pero además sus brazos son con los que va a rendir, la dosis de entrenamiento que yo le doy a los brazos, porque estamos preparados para caminar, pero no estamos preparados para movernos todo el rato con la articulación del hombro, ¿no? Sufre mucho. Entonces, esa capacidad para crear ese lienzo de deporte es lo que a mí me lleva a la universidad, a dar esas clases de entrenamiento, y luego, mientras que estoy ahí, empiezo a entrenar en un gimnasio físico en Majadahonda, un gimnasio muy grande, un centro deportivo muy grande, donde tenía compañeros que, bueno, no me metí a dar clases colectivas, primero porque no me sentía preparada, segundo porque es que veía gente maravillosa en clases colectivas, pero me dediqué a hacer valoraciones funcionales, entrenamientos personales, cogía a toda la clientela que entraba, pues tengo un problema en la espalda, y ahí me sentía poderosa, ¿no? Sentía que ahí controlaba, que algo más que aportar, que ¿no? Controlaba el movimiento, y cuando ya entrenaba, a lo mejor imagínate una persona que entraba con una cervical, molestias en las cervicales o alguna cosa, cuando yo ya sentía que esa persona era independiente, que le había ayudado o le había acompañado, mejor dicho, porque lo hace la persona, a vivir el gimnasio, a sentirse independiente dentro de las... Entonces, si quería seguir entrenando de forma personal, se lo pasaba a otro compañero, porque ya los gustos ya pasan, ¿no? Ya se pasa estética, que si quiero quitar de aquí, de allí, no sé qué, ya había gustos que pasaban. Entonces yo le decía, mira, yo ya contigo he hecho todo lo que tenía que hacer, y derivaba a otro compañero de entrenamiento personal para que ya trabajara en otros objetivos. Tú tenías la parte más difícil al inicio, hacer que la persona... Para mí la más bonita. Claro, para ti la más bonita, donde te sentías más útil, porque claro, trabajando con un atleta paralímpico, has desarrollado seguramente una sensibilidad diferente, una atención diferente, entonces... Curioseas mucho más, claro. Porque tocas. Yo me acuerdo, mi amigo Gustavo Molina, que es paratriatleta y maratoniano en silla, tiene la lesión por aquí. Entonces, cuando empezamos a trabajar todo el tema del core, él tenía una niña pequeña y decía que antes de entrenar pues conmigo y hacer los ejercicios que hacíamos, no podía subir a su niña pequeña porque se desestabilizaba. Claro. Y entrenando, pues conseguimos ganar funcionalidad, ¿vale? en el tronco. Entonces, digamos que era muy curioso porque él a nivel de movilidad tenía un poquito más de movilidad, pero a nivel sensorial era súper curioso cómo tú ibas tocando, sentía y dejaba de sentir. Y como eso, un montón de variedad, porque la lesión medular no es igual en dos personas. Pueden sentir por un lado, pero no sentir por el otro. Pueden sudar y que le veas sudando solamente esta parte de la frente y no sudan por el resto del cuerpo. Y eso implica pues, cambios en la termorregulación, en muchas cosas. Entonces, esa necesidad de curiosear en cuerpos que no funcionan de una forma normativa hace que cuando te vayas al gimnasio a entrenar a gente, pues tengas una paleta de posibilidades. Oye, pues vamos a entrenar delante del espejo, porque sabes que con el feedback visual la gente aprende más rápido. Con pelotas, me lo sacaba fuera, entrenar. Que esto ahora mismo en entrenamiento funcional se entiende mucho, pero que hace unos años, hasta que empezó a llegar la corriente más de box, de CrossFit, o la parte de más, no por el CrossFit, sino box más en abierto, sin esas estructuras de máquinas, que eran los típicos circuitos que tú te metías, y sigue habiendo, y evidentemente pues tienen su utilidad. Pues hasta que se llega a eso, pues esa fue mi segunda vida, la docencia en el entrenamiento personal. Son muy diferentes los ejercicios que tú hacías para o sea, que tú tenías que desarrollar para un atleta paralímpico a una persona que sí, en realidad tienes toda la posibilidad de moverse, solo que no tiene habilidad. No. El ejercicio en sí es el mismo. O sea, me refiero, tú tienes ejercicio de empuje, ejercicio de tracción, tienes cadenas musculares para desarrollarse, y al final lo que tú tienes es que la persona a la que estás entrenando sea capaz de producir fuerza en la menor unidad de tiempo posible. Esto es potencia, ¿vale? O sea, para que una persona sea lo más rápida, más ágil, más coordinada, que sea capaz de tener más resistencia, la base es la misma. Pero la forma de entrenar se adapta.
Entonces, si yo tengo que hacer un empuje, por ejemplo, si yo tengo que empujar algo, pues hay trineos, por ejemplo, que si yo tengo las piernas puedo empujar el trineo, porque sé que en diagonal, el empuje en diagonal activa mucho más las fibras del glúteo y es mucho más aplicable, por ejemplo, a una persona que corre, un triatleta, tal. Cuando no tengo piernas, Claro. ¿vale? Y no tengo glúteo, pues no tengo que empujar con el glúteo, pero sí tengo que ser capaz que la cadena de movimiento, desde el tronco, hombro, codo y muñeca, para empujar, imagínate, todo lo que es la bici de manos, sea lo más óptima posible, la mayor eficiencia, como la cadencia en un momento, la economía de carrera. Imagínate deportistas que nos estén escuchando, que nos vayan a ver, que tengan que ir desarrollando poco a poco una eficiencia de carrera. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Pues que gastes menos energía, te muevas de una forma mucho más fluida y que seas capaz de gastar menos energía, imagínate en una maratón, cada uno sus retos. Lo mismo. Pero tienes que tener un poquito más de originalidad porque hay cosas que tienes que ir adaptando. Genial, me parece fantástico. Y esa es la segunda vida, que viene después. Pues decido dejar mi plaza en la universidad. Llego a titular de universidad, ahí abandono mi plaza, además abandonada. La dejo voluntariamente y yo en 2014, entre medias, empiezo a emprender. Monto una empresa que se llama Freedom and Flow, que lo que hace es, empiezo de forma natural con una directiva a la que yo entrenaba en el gimnasio. Me dice, Bea, ¿y por qué no entrenas a mis compañeros? Este era de un banco. Y me dice, ¿por qué no entrenas a mis compañeros que son directivos? Nos vamos, hacemos una carrera. En aquel entonces se llevaba mucho el patrocinio de empresas para que sus trabajadores fueran a correr carreras. Sigue estando, ¿no? Pero era como mucho más habitual. Digo, bueno, pues voy a empezar a entrenar a directivos. Y así nace Freedom and Flow. Empezó a entrenar a directivos, pero me llamaba muchísimo la atención que nadie me pedía ni un dato. Cero. Nadie me pedía si había mejorado físicamente. No, era evidente, ¿no? Porque nos íbamos a correr una carrera, maratones, Spartan Race, carreras de obstáculos y tal. Pero nadie me pedía el efecto que tenía eso en la productividad empresarial. Y yo, que soy investigadora de base, les regalaba los datos. Entonces me puse en contacto con una empresa, una spin-off de Finlandia, que tenía unos dispositivos que medían la variabilidad cardíaca. Esto, para quien no lo sepa, tenemos dos formas de medir, tenemos muchas formas, pero a nivel divulgativo, dos, de medir el rendimiento deportivo a través de la frecuencia cardíaca. Uno es precisamente la frecuencia cardíaca, el número de latidos que tiene un corazón al minuto, y luego otro es la variabilidad cardíaca, que es el tiempo que pasa entre latido y latido. Es decir, yo puedo tener 60 latidos por minuto, pero que latan de forma regular, ¿vale? Cada cierto tiempo, o que el primer latido esté muy cerca del segundo, el tercero esté muy alto, ¿vale? Cuando esa variabilidad es alta, hay muchos cambios y muy bruscos, normalmente la persona está en un estado en un sistema nervioso de sobreentrenamiento, de fatiga, etc. ¿Vale? Y cuando la variabilidad cardíaca es más regular, pues estás en un estado, digamos, más óptimo, ¿vale? Pues este indicador, que es de alto rendimiento deportivo, bueno, ya creo que te lo dan, ya no solamente investigado, sino que ya te lo dan relojes de actividad con bastante precisión y tal. En aquel entonces era un dispositivo que tú te lo ponías y se utilizaba, pues te medías 24 o 48 horas y te daba un informe de cómo impactaba cualquier acción que tú hicieras en el día a día. Cojo una llamada que me estresa, pues la variabilidad cardíaca cambia. ¿Vale? Entonces yo dije, vale, pues voy a llevarme estos dispositivos que son de alto rendimiento deportivo al entorno laboral. Y cuando me inviten a correr una maratón o preparar a un grupo de personas a X cosas, le voy a poner los dispositivos antes, en estado basal, y después para ver cuánto tiempo tardan en recuperar. Y de esa manera fui creando el modelo de datos que medía cuál era el efecto del deporte en el rendimiento empresarial, y de ahí, en estos últimos 10 años, porque eso lo creé en 2014, en los últimos 10 años ha derivado en que ahora tengo una plataforma que se llama HealthyBox, que lo que hace es solo hace diagnóstico de cuál es el estilo de vida de las personas, cuáles son los hábitos saludables para los trabajadores, cómo ayudar a las empresas a invertir y desinvertir dinero en esos hábitos de vida saludable, y en contar cuál es el dinerito que se pueden ahorrar si invierten en salud. Fantástico, me parece interesante. ¿Qué resultado habéis medido? Quiero decir, ¿cuál ha sido lo que...? Pues mira, una de las primeras cosas que nos llamó la atención es que, sobre todo lo voy a enfocar en la parte de deporte, hay muchos otros ámbitos que medimos, pero en la parte de deporte era súper curioso cómo después de un evento deportivo, que es un evento físico, estresor, la gente tardaba como 1 o 2 semanas en recuperar el estado basal. ¿Esto qué quiere decir?
a ver, para las empresas no es que fuese negativo, pero patrocinar deporte tenía que ser algo positivo. Entonces se demostró que después de, esto es súper curioso y es súper, a mí me hizo en su momento reflexionar mucho, después de patrocinar carreras deportivas para promover hábitos de vida saludable, en este caso hábitos de movimiento en sus trabajadores, tenían más bajas laborales después. Vaya. Entonces eso me llevó a decir, bueno, pues si esto es lo que dicen los datos, lo que voy a hacer es, en vez de venderles, sobre todo para los que sean deportistas emprendedores ¿vale? O emprendedoras, lo que dije es fenomenal, el deporte es bueno en sí. Entonces lo que voy a hacer es un programa que no solamente les prepare antes, durante la carrera, sino también el post, el descanso, la vuelta otra vez. Entonces creé una cosa que se llama kit de descanso profesional, que hoy en día sigo vendiéndolo ya de forma, porque ya es la siguiente vida, ya más pues como conferenciante, más como microhábitos fáciles de incorporar en el día a día. Y fíjate. Entonces los microhábitos nacen como kit de mantenimiento, ¿no? Sí, sí. Podríamos decirlo. Totalmente. Así. Tengo Freedom Sigue, o sea, ahora mismo es una de las empresas pioneras en temas de Wellbeing Analytics en empresas, pero uno de los proyectos que nace en la pandemia son las Healthy Pills. Yo tenía clarísimo, además debatía con mucha gente del sector, que el entrenamiento online era una cosa, claro, ahora el entrenamiento online es evidente, ¿no? Pero pongamos en 2020, cuando la única persona que hacía entrenamiento online, o de las pocas, era influencer, creadores de contenido, porque mi sector profesional pues no veía el que entrenar online pues fuese una cosa que fuese rigurosa, tal. Entonces yo lo tenía clarísimo. Y yo a los congresos me iba diciendo que el entrenamiento online, que era una tendencia y tal. Pues ¿qué hice? El momento en el que me confiné, me compré un micro, me compré una webcam y empecé a hacer píldoras de ejercicio desde la terraza de mi casa. Y las llamé Healthy Pills, píldoras saludables, para gente que nunca hubiera hecho deporte en su vida. Que siguen estando. Que siguen estando en YouTube y tiene más de medio millón de visualizaciones, o sea, que sigue viendo la gente. Hice 68, claro, yo no pensaba que iba a durar tanto el confinamiento, me puse súper en forma. Entonces hacía la primera media hora de bloques de menos de 2 minutos, con pocas repeticiones, rítmico, combinabas cosas de música, pero no con música, sino yo cantando, porque claro, la primera vez que intenté meter música en YouTube me tiró pero bueno, cosas que se aprenden con el emprendimiento. Esto empezó a crecer y de esas píldoras fue un movimiento que ayudó a mucha gente. Salté a tele, en Telemadrid, en las cadenas locales y tal, para gente muy mayor. O a mí me dijeron, haz píldoras para gente muy mayor. Entonces yo me aprendía el chotis, el baile, la macarena, era tele. Entonces yo contextualizaba cosas que fueran divertidas y decía, venga, pues nos vamos a ir todos a dar un paseo en el Retiro. 1 sentadilla al Retiro, 2, pasamos por el lago de no sé qué. Entonces, a la misma vez que hacía historias en torno a el ejercicio. O estábamos en casa, vamos a visitar a uno, claro, en la pandemia, imagínate, vamos a visitar a nuestros primos, vamos a visitar a no sé quién. Esto fue creciendo. Estoy hablando de la imaginación. Mucho. También. Entonces la gente se divertía, entretenía. Entonces ahí descubrí que no solamente es que me gusta entrenar, sino que encima tengo capacidad para inventarme shows de deporte, ¿no? Y mientras que hacía el entrenamiento, que era lo que yo sabía, iba contando muchos truquitos de hábitos de vida, que había aprendido también en el hospital de parapléjicos, viendo cómo la gente se busca la vida con pequeñas acciones pues, para motivarse en hábitos de vida saludable. Y me di cuenta que no solamente se impregnaba el hábito de movimiento, sino que los truquitos que daba para que la gente se motivase, una vez que nos permitieron salir a la calle, la gente lo mantenía y me escribía. Tengo un montón de testimonios de gente, pues yo gracias a esto me apunté al gimnasio y pues ahora ya me siento más independiente moviéndome. Ahora no me decían más independiente, me decía que se lo pasaba mejor. Esa era la frase real. Yo lo he traducido a un montón de cosas que me han llevado a hacer este último proyecto, que es el de los microhábitos saludables. El que te ha llevado también a escribir un libro. A escribir un libro, sí. De hecho lo publico ahora, se llama Micro y Hábitos Saludables, porque he usado con ayuda de la inteligencia artificial, lo que hemos creado es un libro que no solamente desmitifica de forma humorística todos aquellos hábitos que no funcionan pero que seguimos haciéndolo, ¿vale? Y entonces uso... ¿Cómo cuáles? Pues por ejemplo, mira, bueno, tengo uno, pero este no es de deporte, pero tengo uno en la camiseta ahora mismo que es los rituales de belleza, en las que nos ponemos los pepinos, el fular blanco, todo esto, ¿no? Pues que los pepinos no digo yo que no funcionen, ¿no? Pero que hay otros rituales de belleza en ese sentido para poder mejorar el look de la cara. Este, por ejemplo, sería uno. Otro, por ejemplo, sería el atracón de comida y luego me inflo a ensalada o a yogur o ni siquiera como, ¿no? Entonces hay como viñetas que están creadas con inteligencia artificial
con humor, pues esto de qué drama, ¿no? El llorar porque es que te estás alimentando fatal, que además con vosotros pega fenomenal. O, por ejemplo, hay otro que se llama, si quieres adelgazar, la rueda de hámster debes dejar, por el mito de que todo el mundo se le infla a hacer aeróbico y claro, te aburres como una ostra porque te tiras ahí una hora, a no ser que te motive muchísimo. Haciendo cardio, pues mucha gente se desmotiva empezando por ahí. Entonces, con humor desmitificamos, pero bueno, hablo de nutrición, de movimiento. ¿Cuántos bloques hay? Ahora mismo en el primer libro, además tengo profesionales tanto de psicología como de nutrición que han participado en ese sentido, movimiento, privacidad de datos, una jurista, mi hermana en concreto, que me ha ayudado a hacer temas de cookies. Vale. El aceptar cookies directamente, la viñeta aparecen pues, con las cookies de galletas y todo esto. Sí. De psicología, asertividad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ponerse compromisos de más. Decir que sí, ¿cómo es? El eslogan es decir que sí a todo es un error como un camión. Esto de que a todo el mundo le dices que sí, esto es una cosa que nos pasa a todo el mundo. Sí, es que le decimos que sí a cosas que no nos apetecen y no a cosas que nos apetecen porque no nos queda vida para más. No nos tenemos tiempo. Pues esas cosas, con humor, lo ponemos y al final el objetivo es pequeños empujones de menos de 2 minutos de duración que te sirvan para generar, o son lo suficientemente fáciles y accesibles como para que tu mente no ofrezca resistencia y puedas ir incorporando diferentes microhábitos para llegar a conseguir pues, hábitos de vida saludable en alimentación, en movimiento, en pensamiento, gestión del estrés, etc. Me parece súper interesante como poder empezar a incluir estos micros hábitos. Pensamos a personas que quieren convertirse en deportistas de élite o que quieran mejorar su alimentación o que saben que la alimentación es un pilar fundamental. ¿Qué micro hábitos podrían empezar a aplicar para llegar al objetivo? Pues mira, si te parece vamos a empezar por el mito. Por el mito, vale, me parece. Entonces, bien. Para ser deportista, no vamos a decir de élite, ¿vale? Para ser deportista profesional necesito ser muy rígido, muy rígida en la forma de entrenar, comer y vivir en general. Y yo te diría, de acuerdo, es verdad, pero nos hemos ido al extremo porque ya nos vamos a no puedo comer esto, no me puedo salir de la dieta, no puedo hacer otro ejercicio que no sea este por si me lesiono, no puedo... Entonces al final nos acabamos metiendo en una cajita de zapatos para intentar ser deportista profesional. Y en muchos de los casos, cuando ocurre algo que no es lo que esperamos, nos frustramos. Y es difícil mantener un estilo de vida. Para ser un deportista profesional, una de las cosas que hay que hacer es intentar mantener un estilo de vida flexible que sea compatible con diferentes trabajos, sobre todo si eres de deportes minoritarios, si no te pagan y tú puedes comer de eso, porque ser profesional de deporte en muchos de los casos no es que te paguen. Eso ya estaríamos hablando de la élite, ¿no? Pero, por ejemplo, microhábitos, pues algunos que tienen que ver con la parte motivacional, ¿vale? Pues te va a parecer una tontería, pero son así de tontos, ¿vale? Desde me motivo atándome los cordones a la zapatilla, no sé si te acuerdas cuando eras pequeñita, que te compraban unas zapatillas nuevas y tú cuando te atabas los cordones eras capaz de absolutamente todo. Yo creo que en deportistas nos pasa siempre, el efecto de la zapatilla nueva que te lo atas y de ¡guau! Ahora puedo con todo. Correr más rápido. Sí, corro más rápido, salto más alto, ¿no? Es un poco esa parte de efecto placebo, ¿no? Pues en muchos de los casos es un mito que todas las personas que nos guste el deporte y que queremos dedicar profesionalmente a ello, nos apetezca siempre entrenar. No siempre te apetece entrenar. Es más, hay muchas veces que por el hecho de no entrenar te generas una frustración o te vas un día con los amigos y ese día no has entrenado y estás con tu cabeza que no has hecho la serie o la que tenías que hacer. Eso es un no vivir, eso no es sostenible. Así no vas a llegar a ser deportista profesional en la vida, porque vas a llegar a conseguir un hito, pero no vas a tener un estilo de vida asociado al deporte tradicional. Vale, pues atarse los cordones. Pues yo cada vez que me dejo las zapas en la puerta. ¿Vale? Porque yo quiero tener un estilo en el que pueda compatibilizar un entrenamiento pues, casi diario, sobre todo si quiero ser profesional, ¿vale? Cuando me ate los cordones, lo que pase después me lo regalo. Tú puedes tener agendado, voy a ir a rodar 20 kilómetros, 10 kilómetros, voy a ir al gimnasio y voy a hacer el WOD el que vaya a hacer o con lo que vaya a hacer. Pero muchas veces, cuando nos ponemos de objetivo lo que hay detrás, te frustras si no consigues el objetivo. Si reducimos ese objetivo a o prepararme la ropa y ponérmela, o
o directamente decir, oye, hoy me lo voy a regalar, o me voy a comprometer conmigo misma a hacer un día a la semana, y si hago los 5, pues oye, eso que me he regalado. Pues ese cambio de mentalidad hace que empieces a que tu vida empiece a ser compatible con un estilo de vida relacionado con el deporte. Comer. Oye, pues a lo mejor a mí, claro, si me pongo a comer de forma saludable, de una forma muy rígida, porque por muy saludable que sea, si es muy rígido también, no hay variedad, para eso está mi obvio también, esto hay que decirlo. Pero si no hay variedad, si al final te acabas frustrando, el cuerpo lo siente, se inflama, reacciona física y mentalmente a ese estrés, como el que Porque decía. al final es una lucha con la mente. Exactamente, ¿vale? Entonces, hay muchos deportistas que no llegan a ser profesionales porque no son capaces de compatibilizar el estilo de vida de un deporte profesional con su día a día, con sus amigos, con sus familiares. Entonces, otra, por ejemplo, sería la parte de la alimentación. No todos los deportistas tenemos la suerte, aunque ahora ya sí, con mi bio, pero no teníamos la suerte de tener la posibilidad de tener un chef que nos mandase esa comida saludable y que no tuviéramos que pensar en ello. Entonces, por ejemplo, el usar nuestras manos para ser capaz de medir el tipo y la cantidad de alimento, por ejemplo, esto es como el plato de Harvard, ¿no? Este es el científicamente está testado, pues tú tus manos, no las del vecino ni las del vecino. Claro, porque todo en proporción. Exactamente. Entonces, 2 palmas de la mano para verdura y fruta, 1 palma de la mano, si eres deportista profesional y tienes carga, pues seguramente será un poquito más, pero bueno, 1 palma de la mano de proteína vegetal animal o sí, de vegetal animal, y 1 puño cocinado de carbohidratos en todas las comidas que tú vayas a realizar, ¿vale? Luego, evidentemente, esa es la base que yo creo que funciona en la mayoría de los casos. Luego, evidentemente, si es entrenado, pues ya tienes que ir compensando, pues a lo mejor en vez de 1 puño te coges 2, en vez de 1 palma de proteína un poquito más grande, pero te ayuda a ordenar. Si vas a un restaurante, y a flexibilizar el tipo de alimento. Oye, pues yo sé que fruta y verdura tengo que tomar porque hidrata los tejidos, entonces necesito tejidos hidratados para que realmente friccionen con naturalidad, con flow, y que realmente yo pueda lesionarme menos, a lo mejor por tendinitis o por cualquier otro tipo de cuestión. Entonces, este sería otro, usar tus manos para acertar en la cantidad de comida que quieras tener. Leer la etiqueta de los alimentos, por ejemplo. O sea, aprender a leer el etiquetado de los alimentos. Que el fiambre no es todo es igual. Eso, bueno, exacto, es que vas a comer pavo y no es pavo. No es pavo, el 50% es pavo, el resto, a ver qué es. Pero estas son cosas que forman parte del entrenamiento. Claro, pero no son cosas que todo el mundo sabe. Entonces, de hecho, escuchándote me parece entender que esos micros hábitos son como una línea guía, como un manual de instrucciones, ¿no? Que tú sabes que tienes que hacer pequeñas acciones, paso a paso. Eso es. Porque entiendo que tener micro hábitos es como pasar siempre a un nivel un poquito más avanzado. ¿Es así? ¿Podría Eso ser? es. Digamos que son acciones tan pequeñas que sumadas todas ellas tienen como un efecto escalera, que es lo que te permite, es la llave del cambio de mentalidad. Del yo nunca he al voy a ser capaz de, aplicable tanto al alto rendimiento deportivo, deporte amateur o persona que nunca ha hecho deporte y quiere empezar a motivarse, ¿vale? Y no solamente en el campo del deporte, en el campo de los hábitos saludables con respecto a la parte de bienestar emocional, que también, con la parte de la alimentación, que va a complementar en la parte del ejercicio físico, es decir, campos diferentes. Claro, ¿qué pasa? Que si tú no sabes que puedes cambiar, ni lo intentas. Y si no lo intentas, nunca disfrutas en tus carnes, en primera persona, saber el efecto que tiene, imagínate una alimentación saludable. Porque nunca lo has intentado, porque ya das por hecho que la alimentación es una cuestión pendiente. Hay mucha gente que además es deportista profesional a pesar de comer fatal, pero claro, eso tiene las patas muy cortas, como dicen, porque al final te va a pasar más factura el volumen de entrenamiento que hagas, porque vas a hacer volumen de entrenamiento. Si no comes bien adecuadamente, lo que te va a pasar es que vas a tener más predisposición a lesionarte, vas a rendir menos de lo que, o sea, digamos, vas a poder alcanzar un potencial menor del que pudieras alcanzar, y realmente va a llegar un momento en tu vida, porque este momento llega, en el que tu cuerpo no va a ser capaz de seguir el ritmo que a ti te guste y con el que tú disfrutas, especialmente en deportistas de alto rendimiento. Y esto se ve todos los días en deportistas que abandonan la práctica deportiva de alto nivel y caen en el consumo de tóxicos que no les perjudica. ¿Por qué? Porque ese feedback de emoción que te da la competición se transforma, y al transformarse y no tener un estilo de vida complementario, flexible,
pues ya no disfrutas ni de tus amigos, ni de las conversaciones, ni de muchas cosas. Estoy generalizando, por supuesto. Sí, está claro. Pero por poner una base. Entonces, estos microhábitos lo que te ayudan es a incorporar por supuesto, una rutina de entrenamiento que esté bien planificada y a la alimentación bien planificada, cuestiones básicas de estilo de vida, como deportista, pero como persona también. A mí me gustaría ver si podemos entrar más en los detalles, porque se oye mucho hablar de buenos hábitos, ¿no? El club de las 5 de la mañana, que antes de las 7 tienes que haber meditado, haber hecho deporte, ejercicio, todo lo que sea. Está claro que a veces es una meta que no para todo el mundo es alcanzable, por el estilo de vida, por la circunstancia, o simplemente por nuestra propia forma de funcionar, porque no somos todos iguales. Hay quien... podemos decir rinde mejor por la mañana que rinde mejor por la noche, y esto es así, es físico. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar cuando hablamos de micro hábitos? Quizá lo que te estás planteando es un hábito muy grande. ¿Cómo lo podemos seccionar? ¿Y cómo podemos saber con cuáles pequeños hábitos empezar? Vale, pues mira, yo te diría, una es comprar el libro Micro y hábitos saludables. Una idea, porque ya allí tenemos al final soy empresaria. Claro, pero bueno, la pregunta es muy interesante. A ver, yo creo que todos aprendemos a correr antes de saber descomponer la carrera en diferentes movimientos de empuje del suelo, de flexo-extensión de diferentes partes del cuerpo, producir fuerza, elasticidad. O sea, no tienes que ser profesional del deporte, aunque seas deportista, ¿vale? Entonces, primero vamos a quitarnos la presión. Muchas veces lo más habitual es que tu cabeza esté preparada para ponerte retos, sobre todo los que somos deportistas nos ponemos retos y desafíos que muchas veces son desafíos un poco realistas. Pero, oye, ¿qué sería la vida sin esos desafíos poco realistas para hacerlos realidad, ¿no? Ese es el. Entonces yo diría, vale, primero vamos a ver en qué ámbito tú ves, el primer ejercicio es, oye, ¿en qué ámbito tú crees que andas un poquito más flojito, más flojita? Alimentación, movimiento, gestión del estrés, la autoexigencia que muchas veces tenemos. Vale, imagínate que identificamos que una de las cosas es el estrés, ¿vale? Pongamos que es la gestión del estrés del día a día, porque hay muchas veces que tenemos que compaginar el trabajo, la familia y luego nuestros objetivos de rendimiento deportivo. Vale, pues el primer microhábito que yo diría es, ¿hace cuánto no te miras al espejo? Pero mirarte, no que pases por el reflejo, mirarte a los ojos, sonreírte y decir, oye, lo estás haciendo todo fenomenal. Pues es muy probable que haga mucho tiempo que no lo hacemos. Me parece fantástico, Bea. Pero ¿cuánta gente tiene un diálogo malo consigo misma? En lugar de decirse, lo está haciendo todo fenomenal, dice, qué malo está haciendo. Sí, bueno, pero aquí te has equivocado, aquí no sé qué. Porque muchas veces es una lucha contra nosotros mismos. ¿Cuál sería? Pues vamos al siguiente, ¿vale? Esa sería la primera. Y ahora dices, vale, pues es que me miro al espejo y es que me veo ojerosa, claro. ¿No? Esta conversación que podemos tener, estoy cansada. Vamos, de hecho, por no mirarme, es que ni me miro, me voy. ¿Vale? Pues el primero es, mira, yo siempre digo que si lo entiendes lo aprendes y si lo aprendes lo aplicas. Por ejemplo, antes de sentarte en la silla en la que estás sentada, lo primero que has hecho es ver lo alta que es la silla y lo ancha que es la silla. Y después te sientas. Antes de empezar, imagínate, a entrenar, pongamos que a lo mejor, yo por ejemplo, que era portera de balonmano, ¿vale? Pues antes de moverme a parar el balón, lo primero que hace mi cabeza es ver lo alta en la que viene la pelota, el cómo sale, cómo es la muñeca, la posición de la muñeca, sobre todo cuando eres más profesional. Te da tiempo, aunque parezca mentira y se vea todo muy rápido, a ti como portera te da tiempo a ver qué trayectoria trae la jugadora, qué posición de muñeca, si es diestra, si es zurda, cuál es la posible trayectoria por la experiencia que tienes que puede llevar esa pelota, a qué velocidad viene, y después de todo ese feedback sensorial te mueves y si tienes suerte la paras, ¿vale? Pero en un 60% de las ocasiones te adelantas a ese movimiento. Es decir, si vosotros veis un partido de balonmano, que os acordaréis de mí, la persona se adelanta, ¿no? O sea, la portera se adelanta, se mueve antes que la pelota ya ha salido por todo esto, ¿no? Integras información sensorial y luego te mueves. Vale, pues en el caso de la parte del estrés y la conversación hay una de las cosas que se llama lenguaje. Y el lenguaje es la tecnología punta del cerebro. Cuando nosotros hablamos, nos escuchamos, ¿vale? No solamente hablas para una persona, sino en realidad te hablas para ti. Incluso aunque no salga voz, estás ahí constantemente. Pero bueno, digamos que por vía auditiva
tú puedes hablarte. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama La ciencia del lenguaje positivo, de mi compañero Luis Castellano, que da muchos truquitos sobre cómo incorporar el lenguaje positivo para influir en las palabras. De hecho, dice que si cuidas de las palabras cuidarán de ti. Entonces, hay un término que se llama habitar el lenguaje. Nosotros llevamos un lenguaje puesto, que muchas veces ese lenguaje es el que hemos aprendido en casa, con los amigos, en los entornos, ¿vale? Pero no somos conscientes de que podemos habitar un lenguaje como habitamos un coche, habitamos una casa, ¿vale? Entonces, yo el siguiente reto que le propongo a quien nos esté escuchando es que elija una palabra habitada. Yo, por ejemplo, si te dijese a ti, oye, ¿qué palabra es tuya? Que sea una palabra que tú digas que cada vez que la dices a ti te sienta bien, pero a la persona que se la dices también. Y que tú digas, vale, pues esta palabra ya no es que la haya aprendido de alguien, sino que la voy a habitar. Genial. Genial. Siempre lo digo. Vale, Genial. Pues fenomenal. Pero yo digo fenomenal muchas veces, ¿vale? Pues también digo fenomenal, ¿eh? Pues esas palabras que elegimos conscientemente son las que nos ayudan. Entonces yo, por ejemplo, cuando te he dicho, me miro el espejo y te digo, lo has hecho fenomenal, es porque esa palabra la digo, la escucho y me estoy mirando a los ojos. Además recibo feedback visual. Tía, entonces, individuar las palabras para nosotros. Exactamente. Más que decirnos una frase que sabemos que es positiva. Empecemos por ahí. Que no funciona, no empecemos por el microhábito. Es que yo no voy a cambiar el lenguaje entero, eso ya es un hábito de la leche. Sí, ¿vale? Bueno, entonces lo que hago es, oye, intento nosotros, ¿no? por las mañanas, hemos hablado de la gestión del estrés, ¿vale? Recuperamos. Sí. Yo tengo que gestionar el estrés. El estrés va muy asociado de comportamientos, digamos que hay una tercera parte, ¿vale? La rueda de las emociones, ¿vale? Que es identificar qué emociones son las que hay detrás de ese estrés, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que, por ejemplo, se enfada, pero no se enfada con ira y reacciona enfadada, pero la emoción que hay detrás es miedo o es tristeza. De hecho, en la pandemia, lo que hemos visto después de la pandemia es que hay mucha gente enfadada, pero que muy probablemente no es que estén enfadados, es que están o tristes o tienen miedo de que se vuelvan a repetir condiciones en las que... Entonces lo vemos en la política, lo vemos en un montón de sitios y además polarización de pensamientos, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? En ese sentido. Entonces, el tercer microhábito, y luego si quieren los recopilamos todos los tres, el tercer microhábito sería, por ejemplo, y reconocer físicamente dónde reconoces el impacto de esas palabras. Yo, por ejemplo, si yo te digo, lo has hecho fenomenal, cuando yo te doy un reconocimiento así, ¿en qué parte del cuerpo lo podrías sentir? En la barriga. ¿Vale? Y cuando sientes alegría, pues también. ¿Vale? Lo vamos reconociendo, cada persona lo suyo. Seguramente las personas que nos estén escuchando lo sentirán en otra parte o no. ¿Y el enfado? Un poquito más arriba. Aquí. ¿Vale? Yo, por ejemplo, aquí en la mandíbula. Yo el enfado tiendo a apretar dientes. También lo hago, pero se me hace como un nudo en esto. Ahí te diría, la odontología deportiva tiene mucho que hablar de los bruxismos y tal que hay en... Si quieres abrimos esa página ahora más tarde. Sí, porque recuerdo que me has hablado no solo de la odontología deportiva, también de la importancia de la optometría comportamental. Ahora hablamos, dejamos el este. Vale, pues entonces tenemos mirarnos por el espejo a los ojos, por la mañana, por la noche, ¿vale? Para premiarnos tanto cuando nos levantamos como cuando nos acostamos, ¿vale? Entonces es un feedback visual positivo. Habitar el lenguaje, es decir, decidir qué palabras nos vamos a decir, cómo y de qué manera para ir premiándonos nosotros y a otras personas, ¿vale? Porque el lenguaje está conectado con el nervio vago. El nervio vago es uno de los nervios sensoriales, fibras sensoriales más largas de nuestro cuerpo. Nace en la zona de la nuca, en la zona del hipocampo y se extiende. Entonces, muchas veces por todos los órganos. Muchas veces cuando estás estresado o estresada o tienes ansiedad, te duele el estómago. Fíjate, curioso que tú la felicidad la sientas también en el estómago, ¿eh? Pero en el estómago. O dices, ¡buah, es que tengo un tic en el ojo! O urticarias, ¿vale? Entonces, hay palabras, o cuando alguien te dice algo desagradable, te da una noticia desagradable, ostras, hay gente que se empieza a agobiar físicamente, ¿vale? Pues el nervio vago tiene mucho que ver. Lo que decimos y cómo lo decimos o cómo nos lo dicen es lo que conecta directamente con esas fibras sensoriales. Por lo tanto, la segunda parte, mi segundo microhábito es empecemos a implementar lenguaje positivo para hablarnos en el día a día, ¿vale? Para la gestión del estrés. La tercera es la rueda de las emociones. Oye, cuando yo tengo un pico de estrés, he manifestado en ansiedad o tal, llego a casa y me quiero comer al vecino o a la vecina de cómo estoy, la siguiente parte es voy a reconocer qué emoción tengo. Si realmente Y esto es muy sencillo. ¿Dónde lo siento? ¿Qué emoción es? Estoy triste, entonces cojo en internet lo podéis descargar, una rueda de las emociones,
que da emociones básicas y tú vas buscando qué emoción tienes y ya tienes. Y entonces cuando tú descubres que ese estrés viene por miedo, tu forma de reaccionar a ese estrés es totalmente diferente. Perfecto, entonces si tenemos un hábito grande, que al final puede ser un objetivo que queremos alcanzar e introducir, ¿cómo lo parto para hacerlo más alcanzable y más fácil? Pues entonces pasamos de, imagínate que el hábito es gestionar el estrés o la ansiedad antes de la competición, podría ser un gran hábito, sí. ¿vale? Entonces lo vamos a descomponer. Lo primero es premiarme todas las mañanas con lo que hemos hablado desde el punto de vista de visualizaciones, porque el espejo lo que hace es te da un feedback directo por vía visual para que tu respuesta motora sea... De hecho, todos nos vamos mirando los reflejos de los coches, los reflejos de tal, ¿no? En ese sentido. Entonces, vamos a sumarle a ese reflejo físico, o sea, físico-visual, un reflejo auditivo. Oye, lo estás haciendo fenomenal. ¿Por qué? Porque el lenguaje, a través de escucharlo, hace que conectemos con el nervio vago. El nervio vago es el que tiene la capacidad de activar el sistema simpático, esa frecuencia cardíaca, adrenalina, noradrenalina, todo lo que en un momento dado nos desborda cortisol, ¿vale? La hormona más conocida, la más famosa, aunque hay otras, del estrés, o nos conecta con el parasimpático, endorfina, serotonina, placentera, oxitocina, ¿vale? Entonces el lenguaje lo vamos a usar como herramienta vía para conseguir poco a poco hablarnos en positivo, poco a poco. Yo solo he dicho que de momento habitemos una palabra, pero eso, puesto uno sobre otro, te va a decir, oye, pues hoy habito una palabra, mañana ya es una frase, me fijo en la gente que a mi alrededor me habla de forma positiva, me junto más con gente que me hable positivo, ¿no? En ese sentido, disfruto más del momento. Y luego la siguiente es reconocer las emociones. Oye, cuando yo tengo estos picos, o es antes de la competición, después, ¿qué me pasa? ¿Es que estoy enfadado? ¿Es que tengo miedo? ¿Es que estoy triste? Oye, pues es que a lo mejor estoy triste porque no le he echado todas las horas de entrenamiento que yo considero que tengo que echarle, o a lo mejor tengo miedo porque mi nivel de autoexigencia es muy alto y yo creo que no voy a dar el callo, por decirlo de alguna manera, sin expresión, ante el reto que tengo deportivo por delante, ¿no? Entonces, de esa manera vamos deconstruyendo el quiero gestionar el estrés o la ansiedad antes de una competición deportiva, por poner algún ejemplo, en micro hábitos más pequeñitos. Genial, ¿ves? ¿Cómo lo tengo? Pero ves, ya lo sabes. Ahora conscientemente, cada vez que digas genial, digas... Me miraré diciendo genial, lo haces genial. Claro, así de fácil es. Tengo una curiosidad de toda la experiencia que tienes, que has tenido. ¿Cuáles son los micros hábitos que tú has introducido en tu vida que han marcado una diferencia en tus objetivos? Mira, el del lenguaje positivo me ayuda mucho porque dirijo una empresa, entonces dirijo personas. Igual que he trabajado de trabajadora, también tengo que dirigir y somos trabajadores todos, ¿no? Pero al final tienes que empoderar a la gente. Entonces, usar un lenguaje consciente y positivo es una de las principales cosas que más me ha ayudado. Negocio, por lo tanto vendo, y si vendo necesito poder convencer e influir en la otra persona para que me compre, ¿vale? Entonces, el lenguaje positivo, digamos que el que os he dicho, el de reconocer las emociones me ha ayudado muchísimo. O sea, estoy compartiendo realmente cosas que no solamente yo, sino que cuando lo he compartido con otra persona también sé que ha ayudado. Perdona que te interrumpa. Cuando hablas de reconocer las emociones, ¿también te pones a analizar dónde las sientes? Sí, sí. ¿Te ayuda también a ver, al principio te cuesta un poquito más, pero cuando ya las emociones... Yo, por ejemplo, hay una cosa que cuando a lo mejor estoy dando conferencias o estoy en trabajo y yo noto que hago el gesto de rascarme, digo, uff, se me está yendo... se me ha ido ahora mismo, o sea, estoy de estrés hasta arriba, necesito descansar y necesito tomar decisiones, ¿vale? Que ahora va la siguiente, que es aprender a decir que no. Esa es la siguiente, gran reto, ese sería un gran hábito, aprender a decir que no y cómo lo empieza a decir. Pero te empiezas a dar cuenta de pequeños tics que tienes, que en un momento dado no escuchas a tu cuerpo y que cuando lo escuchas dices, ostras, es el momento de tomar decisiones. Entonces lo conectas, psicología conductual, conectas y al decir, oye, pues estoy dando, imagínate que yo estuviera hablando contigo y de pronto hago así, pues digo, ya me estoy tocando, ya estoy aquí. Entonces yo para mí digo, el lunes, a partir del lunes, porque mañana tengo que hacer cosas, pero a partir del lunes tengo que bajar un poquito el nivel, tengo que dedicarme más tiempo, duchas un poquito más. Esa es otra, por ejemplo, en la ducha lo que intento ser es consciente de, mira, en la ducha me meto, hay una cosa que a mí me gusta mucho que me dijeron, es que yo soy buscadora de microhábitos, entonces cada vez que me dan uno, lo pruebo y se lo comparto a la gente para ver si funciona y busco la ciencia que pueda haber detrás de ello.
Entonces, cada vez que me meto en la ducha, lo que hago es miro 5 cosas que pueda ver, 4 cosas que pueda sentir, ¿vale? 3 cosas que pueda oler y una cosa que pueda tocar. Entonces yo estoy en la ducha y digo 5 cosas que pueda ver: el bote de la ducha, el alcachofa de la ducha, el agua cayendo, la toalla, ¿vale? Eso me hace estar en el momento presente, porque si no, duchándose conmigo en mi cabeza hay 200.000 personas y 200.000 conversaciones. La siguiente, cosas que pueda sentir: el calor o el fresquito de la ducha, la pared, que muchas veces si apoyas el culete pues ves que está más frío o menos frío. La espuma, ¿vale? Pues eso, vas sintiendo. Luego otra cosa, el olfato, pues el olor de lo que tú te estés echando, incluso el propio aroma del vaho, ¿vale? Ahora en la parte más de invierno. Y luego cosas que puedo tocar, pues cuando es el mismo agua cayendo, que lo pueda tocar, o si toco muchas veces táctilmente alguna cosa. Entonces, ese ejercicio de hacer 5, 4, 3, 2, 1 de cosas que tenga alrededor a nivel sensitivo me ayuda a estar en el momento presente. Y una vez que lo he hecho, entonces disfruto de la ducha. Hasta el momento soy capaz de meterme en la ducha, están en 200.000 cosas menos en la ducha. Y esto nos pasa mucho a los deportistas, porque como estamos tan acostumbradas a ducharnos rápido, y si has jugado en deportes de equipo, además en pelota, delante de todo el mundo, pues corres mucho más. ¿Sabes? Es como, no por vergüenza ni por nada, pero tienes que correr porque se tiene que meter otro en la ducha. Se podría aplicar a la hora de comer, porque muchas veces se come rápido o desconectar. Y no se disfruta de lo que se está comiendo. O desconectar. Hay mucha gente que haciendo deporte no somos capaces de desconectar del deporte. Y hablamos a todo el mundo de nuestros retos deportivos. Entonces, hay amigos nuestros que están hasta las narices de que les hablemos todo el rato de tiempos y de cosas que estamos haciendo en el deporte. No sabemos hablar de otro idioma, porque como estamos tan emocionados con lo que estamos haciendo, pues esto también sería aplicable antes de ir a una reunión de amigos, acabar de salir de entrenar, pues, oye, te reconectas otra vez contigo mismo y entonces lo haces. Qué buenas, las píldoras que nos comparte. ¿Tú crees que cambiar los hábitos tiene que ver con la fuerza de voluntad? ¿Deberíamos entrenar la fuerza de voluntad? Mira, hay una cosa que es muy curioso, pero la única cosa que nos hace únicos como especie en el planeta es nuestra capacidad de cambio. La habilidad para evolucionar y adaptarnos constantemente. Y sin embargo, la cultura popular habla mucho del yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré, ¿no? Hay muchos dichos de la cultura popular que hace que nos convenzamos de que no somos capaces de cambiar. El yo nunca he. O a mí no me ha gustado nunca, imagínate, gente que no le gusta el deporte, ¿no? Nunca me ha gustado el deporte y es que ni siquiera me replanteo que me pueda gustar en algún momento de mi vida porque es que soy así y así seguiré y nunca cambiaré, ¿no? Y acabamos cayendo muchas veces en la procrastinación de, bueno, pues ya mañana si eso empiezo. Entonces, ahí tiene que ver mucho, no solamente la fuerza de voluntad. Yo creo que hay 2 formas, hay un libro que se llama Grit, que es... que habla del éxito donde tiene la base, sin la pasión, la perseverancia o por qué los buenos son tan buenos. Hay otro muy bueno también que se llama Outliers, luego lo pasaré para que lo pongáis también y que se pueda. Genial. Son libros muy chulos y para gente que nos motiva a la parte de deportistas guay. Y en Grit hablan de la pasión y la perseverancia, que es un poco lo que tú dices de la voluntad. Entonces lo que dicen es que hay gente que se motiva por pasión, es decir, que es capaz de obtener retos porque le apasiona. Por ejemplo, a mí me apasiona el deporte, entonces me puedo dedicar desde diferentes profesiones al deporte, pero siempre va a estar impregnado de deporte. O por perseverancia, que es la constancia a mantenerte fijo a pesar de los obstáculos, aunque no te guste lo que estás haciendo, ¿vale? El éxito tiene un poco de las 2. Entonces, el éxito en este caso de los microhábitos o el éxito en el deporte tiene que tener un poquito de las 2 cosas, en su justa medida, ¿no? En ese sentido. Entonces, la fuerza de voluntad es importante, pero también la pasión. Y yo añadiría, y llevar un estilo que sea compatible con el deporte que estás practicando. Cuando hablamos de hábitos, siempre pensamos en hábitos buenos, saludables, pero también tenemos hábitos malos. Claro. Creo que es muy importante empezar a detectar cuáles son. ¿Cómo podemos hacerlo para detectar? Porque a veces hacemos cosas que no sabes si son buenas o malas. ¿Qué pasa? Que la repetición a lo largo quizás te lleva en el mal camino. Bueno, yo creo que toda la gente que nos esté escuchando un poco, que haya escuchado un poco toda la conversación, habrá pensado durante la conversación en cosas que dices tú, pues yo hago esto, otro. Pues yo creo que hay algunos que sabemos qué hábitos. También te digo, hay hábitos malos que tú puedes decir, lo mantengo porque yo quiero, ¿vale? O sea, esa es una decisión... Porque me da la gana. Sí, es una decisión consciente fenomenal, pero si nos metemos otra vez en el mundo del deporte, meto otra vez buceo en la parte del deporte, por ejemplo, dejar nuestra salud mental para después
es uno de los grandes errores que se está evidenciando en el deportista de élite, que no está funcionando. Simone Biles, Ricky Rubio, o sea, tenemos muchos ejemplos a día de hoy de deportistas, no solamente los que han dejado el deporte y han terminado en la mala vida, por decirlo de alguna manera, o en suicidio, que también los hay, sino aquellos deportistas que a día de hoy están profesionalmente al máximo nivel y que han manifestado que la salud mental es vital. Y cuando hablan de salud mental no hablan de psicología deportiva, ni de prepararse los retos, ni de focalizar ni visibilizar el objetivo. Hablan de quererse y cuidarse más como personas. Y hablarse bien. Eso es, salir del rol de deportista para meterse en el rol de persona. Y si en un momento dado tu bienestar emocional está en peligro, que aprendas a decir que no. Es decir, a lo mejor yo tengo el reto de que para llegar, imagínate, a la maratón de Valencia, tengo que correr 3 maratones antes. Vale, pues es que puede ser que llegue el día de antes de una maratón y tú no sientas ni física ni mentalmente que esa maratón está para ti. No la hagas. Porque ser capaz de decir que no es mucho más potente a nivel de rendimiento deportivo que decir que sí y tirar con las consecuencias de ese sí. Entonces, en muchos de los casos no somos capaces de decirnos que no cuando toca. Lo vemos más como una pérdida, como un fracaso. Y yo creo que una de las mayores aprendizajes que se pueda tener es en los hábitos tóxicos o los hábitos que sean el ser capaz de decir no. O sea, a este hábito no. Pero no de una forma radical, sino de una forma pues incorporando. Pues yo, imagínate que estoy acostumbrada a no hablar eso, pues no hablar más en positivo, ser más estricto o estricta cuando hablamos, pues vamos poco a poco. El tomar conciencia es la primera parte. Y luego, poquito a poco, pues tú vas transformando tu lenguaje, vas viendo tus cosas, pues te vas fijando en otras personas y vas generando hacia atrás. O tengo la manía, pues no sé, de ponerme las calcetas estas que van compresivas y tal, que bueno, pues sí o sí me vienen bien. Bueno, pues sí, es como cuando Rafa Nadal se saca el calzoncillo del culo y es una cosa que a ti es inherente, pues fenomenal. Pero si es algo que te está perjudicando a tu salud física o mental, es el momento de decir que no y empezar a poner microhábitos en contra o a favor de tu salud, ¿no? En todos los casos serían hábitos saludables, porque lo que estás haciendo es intentando erradicar un comportamiento que te perjudica. Según tú, ¿hay un mejor momento o un peor momento para hacer estos cambios de hábitos? Quiero decir, ¿cómo podemos vencer el procrastinar, el club del lunes por la mañana, el mañana lo haré? Se ha hecho mucho daño lo del club, porque yo he sido una de las que he intentado levantarme a las 4 de la mañana. La verdad, cierto es que de las 4 de la mañana a las 7 de la mañana es maravilloso porque no tienes ninguna... Pero empecé a inflamarme, a llegar por la noche muy cansada, o sea, fatal, me sentó fatal. Así que lo de las 4 de la mañana, quien pueda, que lo haga, pero a mí eso no me sienta bien, ese microhábito. También pasa por autoconocerse al final. Sí, es que somos personas diversas y inclusivas, si me lo permites, en muchos de los casos. Pero ahí está la belleza. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que la clave está ahí, en autoconocimiento, en saber conocerse y el poco a poco transformarse física y mentalmente. Yo creo personalmente que muchas veces la dificultad que tenemos en dar el paso, hacer estos cambios de hábitos, es que esto nos hace salir de nuestra zona de confort, ¿vale? Porque al final estamos rodeados de nuestros pequeños mini hábitos que hacemos de forma automática, porque al final no lo hemos dicho, pero el hábito simplemente son acciones que repetimos de manera automática y eso nos hace la vida más fácil. Ahora, tener buenos hábitos sería hacer cosas que nos vengan bien y nos hagan llevar donde queremos llegar. Pero, ¿cómo hacemos para salir de esta zona de confort? ¿Y cuántos tiene que ver también la frustración que podemos tener en el primer fallo, si fallamos la primera vez? Vale, mira, hay una cosa que es la parte científica, que es señal, hábito, recompensa, ¿vale? Esto es, nos ponemos en un folio, ¿vale? Tú te pones a escribir, además yo prefiero que se escriba por el trazado, porque está muy relacionado con la corteza cerebral, cosa de neurofisiología, que abriríamos un mundo aquí también, pero bueno, yo quiero que escribamos. Entonces, señal, cuando tengo hambre, cojo lo primero que hay en el hábito, cojo lo primero que tengo a mano, o me tomo chocolate, o hago lo que sea. Recompensa, porque me tranquiliza. Cuando estoy en no sé cuánto, entonces empiezas a decir, oye, vamos a reconocer primero qué hábitos tenemos. Cuando me siento nerviosa, me como las uñas. ¿Por qué? Porque me relaja.
Entonces te irás dando cuenta que las recompensas son como muy comunes, aunque el hábito sea malo, ¿vale? Entonces, para la gente que se frustre porque no se hagan las cosas perfectas, es decir, oye, cuando las cosas no me salen bien a la primera, ¿qué es lo que haces? Te castigas, no sé si físicamente o mentalmente, pero sí hay gente que también... Mira, tengo un bebé de 15 meses, ¿vale? El bebé no tiene ningún tipo de razonamiento consciente así más allá profundo que lo que es un bebé. Pero cuando se frustra, se tira de las orejas, ¿vale? Entonces, él no es consciente que se está haciendo daño, pero al final, como se tira de las orejas, ¿vale? Pues hay muchos adultos que no se tiran de las orejas, aunque hay otros que sí, ¿vale? Que no se tiran de las orejas, pero se castigan mentalmente, rumian, que es el proceso de rumiación, constantemente recordando que no ha salido lo bien que tenía que haber salido, y te tiras así una semana generando cortisol, noradrenalina, esa parte de estrés innecesario porque no haces más que rumiar, que es lo que te he dicho, que te vas a la ducha y venga a rumiar todas las cosas que generan, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es, oye, cuando no me salen las cosas bien a la primera, ¿qué hago? Me repito 200.000 veces que no ha salido bien. ¿Por qué? Pues en el por qué tienes la respuesta. ¿Qué recompensa estás encontrando? Pues no sé, pues porque me hace sentirme mejor, o porque no puedo desconectar, o porque no puedo no sé cuánto. Pues ahí en esa recompensa es que es probable que incluso cuando te hagas esa pregunta de esa manera digas, joder, es que no tengo recompensa ninguna. Y cuando racionalizas, pues muchas veces conectas con la parte más racional y menos, digamos, de todo lo que es el cerebro reptiliano, que es el que está conectado con nuestros yos más automáticos, que nadie se levanta sin querer, nadie, a no ser que estés durmiendo y tengas una patología del sueño, que entonces te levantas, pero es una patología. O sea, nadie corre sin querer, o sea, lo de automatizar las cosas no existe, hay cosas que hacemos conscientemente. Lo que pasa es que estamos tan habituados a hacerlo y le damos tan poco racionamiento que al final acaba cayendo en el cerebro la parte más reptiliana y el cuerpo no sabe si estás corriendo ante un león o no, si estás sobreviviendo o no, lo único que sabe es que hacen las cosas porque es lo que llevas haciendo toda la vida. Ese yo nunca del que hemos hablado. Entonces, buscar el por qué lo haces, racionalizar el por qué lo haces, te puede ayudar a que no te frustre tanto cuando no sale bien a la primera, ni a la segunda ni a la tercera, o a aceptar que puede haber cosas pues que no se nos dan bien. O sea, yo quería ser jugadora profesional de balonmano y quería ser portera, pero me falta altura. Y ahí está, además ahora Mercedes Castellanos, de Ciudad Real, mi compañera es mucho más pequeña que yo, pero jugábamos juntas, ella mide 2 metros casi, y ella, cuando jugábamos a la vez, a ella la subían a mi categoría, y no es que fuese una máquina solamente deportista, es que además tenía la figura de física adecuada pues para ser, y ahí está, es la portera de la selección española de balonmano, y yo orgullosísima. O sea, me refiero que muchas veces, que por mucho que tú quieras, también hay retos deportivos que no son para nosotros, o por lo menos categoría. No, es que yo creo que el no pain no gain ha hecho también mucho daño en el deporte, el ser, acabamos perdiendo el disfrute del proceso, que yo creo que es lo chulo del deporte, por una meta que muchas veces no es realista. Bueno, pero tú eres un ejemplo, me gusta, que de deportista profesional sigues dedicándote al mundo del deporte con talento, porque eres una de las 100 mujeres, sí. Pero dándole como una vuelta, ¿no? O sea, que se puede vivir entre comillas, del sueño deportivo, encontrando el camino que es adapto para nosotros. Y me ha costado, porque fíjate, investigadora, docente, empresaria. Ahora te puedo decir orgullosa que soy empresaria, que me gusta serlo y que además me da la libertad como para poder trabajar desde donde quiera, generar los proyectos y meterme en los proyectos que quiera, pero es una vida de 20 años de mucho pico y pala. Y esa perseverancia y pasión, por el deporte y por el propósito. No todo el mundo tiene un propósito reconocido, pero yo creo que también, ahí hablaríamos otro, es el encontrar el por qué se hace deporte. Mucha gente, por ejemplo, se mete de deporte amateur a deporte profesional porque le hace sociabilizar, porque le genera un hueco social que a lo mejor no tiene o no encuentra en otros contextos, ¿vale? Bueno, pues es que es fenomenal, siempre y cuando sea saludable. No sea que yo creo que el mensaje que yo quiero lanzar con vosotros, que es todo, pues yo creo que va un poco con la marca de MioBio, ¿no? Todo creativo, en su justa medida, pero bien planificado, y también dejando posibilidad
a la flexibilidad, a que tú realmente te cuides, pero disfrutando de, en este caso, de la alimentación, en vuestro caso, pues en el caso del deporte igual, que disfrutes, seas profesional, de élite o amateur, que disfrutes. Y yo creo que se puede conseguir. Me gustaría saber si crees que tenemos que medir los cambios, que hay que hacer alguna medición. ¿Esto nos ayuda o nos frustraría? Porque a veces hacemos las cosas y te ha pasado alguna vez que como que te miras atrás y dices, ostras, he hecho todo este recorrido, ¿no? Y a veces pensamos que lo estamos haciendo de manera automática, normal, que es nuestro cotidiano, pero hemos pasado quizá del 1 al 2. Mira, yo, ¿sabes lo que hago? Te diría que si es algo obsesivo, no. Pero yo, por ejemplo, con mi psicóloga, hay etapas en las que tengo la parte de psicología como más cercana. Por ejemplo, para prepararme para ser mamá, y como trabajo mucho, me muevo mucho y tal, yo lo que quería es llegar a la faceta de mamá siendo independiente mentalmente, es decir, que no tuviera frustración por irme, por viajar y por no estar con el bebé. No la he tenido, pero me he preparado. Igual que ahora, por ejemplo, me estoy preparando psicológicamente para tener un año sabático. No sé cuándo lo voy a tener, pero lo tendré alguna vez en mi vida. Pero me preparo, o sea, profesionalmente para descansar, ¿vale? Entonces, a mí, por ejemplo, con mi psicóloga lo que me sirve es volver cada cierto tiempo con ella, como punto de referencia, porque ella me da un punto de referencia de dónde estaba hace unos meses y dónde estoy ahora. Y me ayuda mucho y de una forma muy saludable que un tercero me ayude, porque yo misma puedo hacer como el juego del solitario. Sé que he cambiado, pero soy muy autoexigente, me acepto autoexigente, nunca es lo suficiente. Lanzo, por ejemplo, ahora lanzo el libro Micro y Hábitos y no me puedo quedar tranquila con un libro de micro y hábitos. He hecho un proyecto entero, merchandising, curso, web, o sea, un proyecto grande. Y digo, joder, si solo iba a escribir un libro. Y el libro no puede ser normalito, tiene que ser con inteligencia artificial, que haya avatares, que haya chat, o sea, ¿vale? Entonces, cada cierto tiempo me viene bien tener un punto de referencia externa fresco, totalmente, que me diga, a ver, vea, con tranquilidad. Porque es que a mí me apasiona lo que hago y eso también es un problema, es un problema. Pero me viene muy bien ese punto externo, ¿no? Y luego tener, pues eso, amigos, familia, pareja, quien la tenga, si la quiere tener, y si no, pues fenomenal también. O sea, no sé, referencias externas. Por eso digo que es tan saludable tener amigos que, por ejemplo, no les guste el deporte, le gusta el movimiento, no le gusta el deporte, pero le gusta moverse, eso siempre. Porque muchas veces nos van a hacer salir de las conversaciones del día a día, especialmente cuando estamos muy metidos en nuestro nicho deportivo. Entonces, bueno, pues sí, medirse, bueno, sí, tener un punto de referencia temporal. Mira, ¿sabes lo que podéis hacer? Escribiros una carta a vuestro yo del futuro. Esto a mí me ha encantado y me ha venido fenomenal. Entonces, tú escribes una carta a mano, holografiada, te la guardas y te pones una alarma dentro de un año o un email programado dentro de un año. Y dentro de un año, que aunque seguramente que te acuerdas de ello, dentro de un año que te salte el email, oye, tu carta está preparada para ti, vas y te lees la carta. Qué guay. A ver, ¿dónde pensabas hace un año que ibas a estar? Es una experiencia súper guay. Es verdad que te vas acordando de cuando tienes la carta, que tienes que leerla y dónde está, porque sabes dónde está. Pero en el caso en el que se te olvide, cuando salta el email, ha llegado el momento de leerlo. Ostras. Y es verdad que es una buena referencia temporal. Me gustaría, antes has dicho que luego volveríamos a hablar para no dejarlo en el aire, la importancia que decías para un deportista. ¿La odontología deportiva? Yo la he También descubierto. de la vista, porque Mira, lo hablamos antes y me parece interesantísimo. Mira, la odontología deportiva la he descubierto recientemente con una profesional que se dedica profesionalmente a la odontología deportiva, que luego os pasaré también la referencia para que la podáis poner. Y aunque sí sé que todo lo que es la parte de mandíbula, el masticado, etc., está relacionado muchísimo, ¿no?, con las emociones, y de hecho no es lo mismo una persona que está enferma que solo puede tomar líquidos, o las dietas estas de líquidos que son un aburrimiento, a las que en un momento dado puedes masticar y disfrutar de todo lo que es desbrozar el alimento en la boca. Pero a nivel deportista hay una incidencia alta de bruxismo, que es lo que cuando duermes aprietas los dientes y te vas desgastando los dientes poco a poco. Incluso prácticas deportivas donde si además tienes contacto, pues... pero bueno, en ese sentido. Entonces, me estuve hablando de la relación que existía en las infecciones de la boca con la posibilidad de ponerte enfermo o más enfermo, pues temas de gripe, virus, etc.
Entonces, fíjate el mundo que tiene la boca, los microorganismos que tiene la boca, las posibilidades que tiene, y muchas veces como deportistas nos preocupamos de la pisada, de la plantilla, nos preocupamos de la ropa, de las mediciones, de la frecuencia cardíaca del corazón y para nada de la salud dental. Es que no se piensa que en realidad hay alguna relación, Pues hay una relación, pero estamos todos conectados. Hay una relación científica con la parte del rendimiento, es una pasada. Y yo lo desconocía, no es que lo desconociese, porque cuando le doy una pensada, ahora mismo le estoy dando la pensada si más sé esto, y científicamente me generan todas las relaciones, pero fíjate que incluso hemos hablado del lenguaje, y para usar el lenguaje usas la boca y usas todo lo que es el mecanismo de la boca. Entonces, bueno, como apunte, la parte de odontología deportiva yo creo que es un mundo por explorar bastante interesante. A mí me genera mucha curiosidad, porque cuando buscas informaciones, en realidad... La prótesis, te ponen la prótesis de... Sí, pero en realidad de la salud de la boca bucodental, sí. no hay mucha información que se salga de lo habitual, que es cuidarla, etcétera, pero toda la relación que hay con el resto del cuerpo, fíjate, eso no se encuentra, porque yo sé que la hay, la he buscado, y claro, también la toxicidad. Eso es. Los implantes, exploraciones, etcétera. ¿Y los ojos? Y lo otro es la optometría comportamental, que aquí sí que se ha trabajado mucho, bueno, en el otro también, pero yo lo desconocía más, ¿vale? Optometría comportamental, que es, tenemos el órgano de los ojos, ¿vale? La vista, tenemos el sistema, que es la visión, ¿vale? Y la optometría comportamental, que es una rama de conocimiento de la oftalmología, lo que hace es tener en cuenta cómo interpretamos o cómo el cerebro interpreta la información captada por los ojos. Digamos que los ojos captan dos imágenes diferentes, además las captan al revés, lo que pasa es que cuando entra la vista por el ojo, el cerebro lo que hace es le da la vuelta a la imagen y la integra. Hay un ejercicio muy chulo, que es que pones como un triángulo, así como el que yo estoy poniendo por las manos, con los dos ojos abiertos, y sitúas en el centro del triángulo un objeto o algo que esté un poco lejano. Y cuando ya lo tienes situado, lo que haces es cierras un ojo, cierras el otro, y la imagen que se te quede dentro, con el ojo que se te quede, es tu órgano sensitivo principal, ¿vale? Entonces tú puedes ser, imagínate, se me queda el ojo derecho y yo soy diestra, ¿vale? Pues entonces la información sensorial que entra por los ojos y tu respuesta motora, digamos que la lateralidad está totalmente... Ahora te apetece hacerlo, ¿no? Está viendo me apetece mucho hacerlo, pero te estoy escuchando y quiero saber cómo funciona. Vale, pues la lateralidad, digamos que está organizada. Tu ojo preferente es el derecho, la imagen derecha predomina sobre la izquierda, ¿vale? Y tú te mueves, eres diestro. Pero también puede ser que seas lateralidad cruzada, sensorial motora cruzada. Que es decir, que tú, por ejemplo, tu ojo preferente fuese sensitivamente el izquierdo y tú fueses diestra, ¿vale? Entonces, eso puede ser una base de no coordinarme mejor, no ser más ágil, o en un momento dado sentirme como menos capaz de rendir en ciertas cosas, ¿vale? O no, pero puede tener esa base sensorial. Ya te he dicho que lo primero que hace el cuerpo es integrar información sensorial. No sé si alguna vez estabas tumbada y empiezas a jugar con los ojos y ves como que se te mueve un poquito la imagen, ¿no? Sí. Pero ese poquito es determinante, por ejemplo, para coger un balón de forma ágil, la coordinación oculopédica, la coordinación oculopédica con el pie, oculomanual. Entonces, claro, si todo esto no te lo enseñan cuando eres pequeña, no te educan bien físicamente, de ahí la importancia, y aquí lanza la importancia de la educación física en los chavales y las chavalas, pues te puedes frustrar con el movimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor no eres tan ágil cogiendo un balón, pero nadie te ha explicado que, oye, pues que a lo mejor hay un delay de simplemente de una imagen en la que tú pues empiezas con balones más grandes hasta que ya vas cogiendo la habilidad de adaptar la imagen al movimiento. Esto lo he trabajado mucho como portera de balonmano. Tú fíjate. De hecho, me decías que la diferencia entre un deportista profesional de élite, justamente... ¿Es esto? Exactamente. Por ejemplo, los mejores deportistas son los que, sobre todo también en deportes de equipo, que hay muchos elementos en juego, es la integración, esa optometría comportamental. Ser capaz de estar leyendo el terreno de juego antes incluso de tener el balón en los pies. De hecho, hablábamos de un estudio, no me acuerdo si era japonés o chino, no me acuerdo cuál era, de una tesis doctoral que lo que había investigado cómo mejorar la eficiencia del regate en fútbol. Y que esto se mejoraba a través de, les habían medido dónde estaban mirando, y que lo curioso era que no miraban el balón, lo que estaban mirando el terreno de juego, ¿no? Pues esta es la optometría comportamental, es lo que diferencia
a un jugador o una jugadora de élite, incluso un deportista de élite que no está... Imagínate, estoy un triatlón, un ciclismo tal, que no estoy tanto en la bici, sino en saber leer las jugadas que están haciendo mis contrincantes, cómo, de qué manera. Pues todo eso, esa información, esa inteligencia viene por muchas cosas, pero viene también por la vista, ¿no? Entonces, esto es una de las bases que yo creo que, igual que te decía antes que tú como chef tienes muchas posibilidades a la hora de hacer comida y muchas más que las que yo pueda tener, los profesionales y las profesionales de la ciencia de la actividad física y del deporte debemos tener la capacidad de seguir creciendo más allá de lo que es el grado para poder saber cómo funcionan otros sistemas que puede que no nos enseñen directamente en el grado, pero es que no es lo mismo prepararle un entrenamiento a una persona enriqueciendo su entorno visual. Oye, pues uso un espejo, se lo quito. Escaleras de agilidad donde el espacio está visualmente ordenado. Entonces, eso es mucho más fácil de coordinar que cuando te quito todo y te pongo a hacer algo rítmico. O rítmicamente el 1, 2, 3, 4. Cuando tú haces ese sonido rítmico que entra, ahora ya entendéis mucho mejor, entra por el oído, una persona es capaz de coordinarse mucho mejor que si no tiene ese apoyo. Luego también pues, ver a otra persona moverse, que en un momento dado la confianza de tener una persona cerca de ti que te ayuda a sentirte más seguro, más independiente en el entorno o en el ejercicio que estés haciendo. O sea, todo eso es súper importante. Y yo creo que es el cómo se pasa de ser deportista amateur a ser deportista profesional a ser deportista de élite. La práctica, la repetición evidentemente, pero sobre todo que te enriquezcan mucho el entorno y que tu educación física... Ojo, que no solamente se da cuando eres pequeño o pequeña, es decir, la educación física, lo que te estoy contando, se aprende en cualquier momento de la vida. Esto es importante. No necesitas haber tenido una educación física para poder sentirte, pero sí pueden ser los motivos que hagan que una persona pues sienta que no le gusta el deporte. Genial. Me gustaría hacerte una pregunta un poquito más personal. Vale. Yo creo que al final, sobre todo los emprendedores, emprendedoras que trabajamos un poco en lo que nos apasiona, con esfuerzo, dedicación, etcétera, bueno, hemos tenido retos y desafíos, aunque somos el resultado de todo lo que hemos hecho, los aprendizajes que nos han hecho llegar a lo que estamos haciendo ahora. ¿Cuál ha sido la experiencia, el reto o el desafío más duro que pero te ha marcado en sentido positivo, si queremos decir, o no, o el aprendizaje que tú has conseguido que luego te ha hecho llegar Lo tengo muy hasta claro. hoy en día? Mira, dejar mi puesto en la universidad. Ha sido duro, ¿eh? Abandonar la plaza de titular de universidad, que una cosa es lo que se piensa, tal, estable, tal, no sé cuánto. Para mí ha sido algo que me costó mucho, pero ha sido la mejor decisión de mi vida. Y a partir de ahí, parece que no hay un mundo detrás, pasas unos meses jodidos detrás, porque de pronto pasar de ser funcionario a ser autónomo, eso es un cambio muy grande. Lanzarse al vacío, ¿no? Es un cambio muy grande, pero saber decir que no a algo que no sabes que no te está sumando, en el formato en el que yo estaba en ese momento, ¿vale? Y donde estaba. Es la decisión más difícil y más positiva de mi vida a la vez. ¿Y cuál crees que es el secreto del éxito, de llegar de verdad a conseguir lo que quieres hacer? ¿Cuál es el secreto del éxito? Preguntarse qué es lo que yo quiero, no lo que los demás esperan de mí. La última pregunta que nos gusta hacer. Siempre decimos que con este podcast queremos ser visible lo invisible. ¿Cuál es lo invisible de los hábitos? Lo invisible de los hábitos. Qué buena pregunta. ¿Qué es lo invisible de los hábitos? Pues mira, te diría que lo invisible es la educación que llevamos puesta, los estereotipos. Creo que mucha gente adquirimos hábitos de vida por lo que hemos aprendido, lo que hemos visto y lo que hemos experimentado en nuestra vida. Te diría un ejemplo, aprovechando que somos las dos mujeres, por ejemplo, las mujeres aguantamos mucho el dolor, no solamente físico sino también mental, porque hemos visto a nuestras madres aguantarlo, a nuestras abuelas aguantarlo y porque hay al final un patrón de comportamiento asociado a eso. Y en el caso de los chicos, por ejemplo, las masculinidades tóxicas, porque han visto un estilo de masculinidad autoritario, el que, bueno, pues por generalizar, ¿no? Para mí, lo invisible de los hábitos es lo más difícil de romper, que es
el estereotipado que hay detrás de esos hábitos, lo que se supone que está bien y lo que se supone que está mal. Y ahí lo acompañamos. Y también en los falsos mitos, ¿no? Y hombre, por supuesto, esto es lo suficiente. Esto, por supuesto, la dieta de... O sea, el ritual del pepino, esto es uno de esos, sí. Muy bien, bueno, saldrá ya a la venta, probablemente cuando este podcast ya está a la venta, entonces es un libro que os invitamos a Micro y hábitos saludables. Porque es una guía para empezar a tener buenos hábitos poco a poco. Para despedirnos, lo que queremos que firme nuestra camiseta, dejes ahí tu huella. Fenomenal. Me ha encantado, la verdad, tenerte aquí. Creo que hemos aprendido muchísimo, tienes mucho que dar. Bueno, la suerte que tienen las personas mañana de escuchar tu charla en TED, sino volver a escuchar este podcast porque merece muchísimo la pena y sobre todo, pues, el libro. Muchas gracias. Para que te la sujeto. Fenomenal. Ay, no se ve. Listo. Es difícil, la camiseta, pero... Boli. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto, nada. Aquí ya se va completando. Qué guay. Pues muchas gracias, ha sido un placer de verdad. Para mí ha sido gracias por increíble. la invitación y que sean muchos más. Pues muchísimas gracias. Tienes que invitar una persona. ¿Invitar a una persona? ¿A que participe? Javier García Pereda. Perfecto. Nutricionista. Tenga mucho que contar. Creo y aportar que como os vais a llevar súper bien. Genial. Bueno, Bea, un placer tenerte aquí y pues muchas gracias por todo lo que nos has contado y con vosotros nos vemos a la próxima. Chao, Bea. Chao.